Muchachos, bienvenidos a Notifriki TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Ítalo y el día de hoy tenemos un estreno de Marvel. Esto es Spider-Man Life Story anual número 1. Después de mucho tiempo, Chip Zdarsky retoma esta historia. Este one shot se centra en qué sucedió con JJ Jameson durante toda la aventura de Life Story. Si no recuerdan de qué va Life Story, en la descripción está la playlist. Antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso, Chris Mendoza. Chris, muchísimas gracias por haber llegado tan temprano el día de ayer. Y ahora sí, muchachos, comencemos. Es el año 1965. El Escorpión acababa de ser derrotado por Spider-Man. En la pelea, alguien murió, y hay una persona que se culpa por todo, JJ Jameson. Él sabía lo que iba a suceder cuando envió a McGargan a hacer el trabajo, y ahora sus manos están manchadas de sangre. Él todavía recuerda el pánico que sintió en esos momentos, y en vez de retractarse y terminar con toda la situación, él tomó el camino equivocado. Él pensaba que él era el único que podía llevar a la justicia a Spider-Man. Jonas había empecinado en justificar la muerte de Stillwell, así que decidió atacar a Peter él mismo, pero al final no obtuvo los resultados que él deseaba. A través de su vida, John había construido un imperio con el Daily Bugle. Tenía una voz que llegaba a millones, y él había tomado todo eso y lo había arrojado a la basura. Un día, mientras él regresaba al trabajo, George Stacy estaba allí para esperarlo. El Escorpión había escapado de la prisión, y debido a que Jonah fue una de sus víctimas, el oficial estaba ofreciéndole protección. La última vez que Gargan atacó, Spider-Man fue quien lo salvó. Sin embargo, Jonah no quería la protección de Stacy. Para Jonah, Spider-Man era solo otro asesino que estaba atrás de él, y el Capitán Stacy no había hecho nada para arrestarlo. Esta interacción con la policía solo logró que Jonah se volviera más paranoico. Él sentía como los muros se cerraban rápidamente cerca de él, y aunque una vez más fue Spider-Man quien lo salvó, Jonah no podía cambiar. Él lo odiaba sus bromas, su superioridad, su poder. Un año después, nada había cambiado. Jonah seguía odiando a Spider-Man, hasta que en una noche, el Capitán Stacy nuevamente le dio una visita. Jonah preguntaba si es que esto trataba sobre el Escorpión nuevamente, y por más que el Escorpión no había escapado, eso sí tenía que ver con él. McGargan estaba a punto de ver el final de su vida, pero no quería morir en prisión, así que empezó a hablar. El secreto de JJ había sido escuchado por todos, y la policía por fin había venido a arrestarlo. Llegó el año 1967, y aún detrás de las rejas, Jonah seguía odiando a Spider-Man. Él sabía que era su propia culpa estar aquí, pero parte de él evitaba no culpar a Spider-Man. Aún seguía pensando que era culpa del mundo por no verlo como él lo veía. Una amenaza que destruyó a un buen hombre. Uno de esos días, Jonah recibió una visita. Era su hijo. Jonah sentía orgullo por su hijo. Él era un héroe americano, un astronauta, y el día de hoy había venido a conversar con su padre. Jonah había sufrido un accidente cuando salió al espacio. Contrajo una enfermedad que le afectó la cabeza, pero para su suerte, Spider-Man lo salvó nuevamente. Jonah escuchó esto y pensaba que Spider-Man se estaba burlando de él. Había salvado a su hijo solo para afectarlo a él en prisión. John no comprendía a su padre. Ya eran 2 veces que Spider-Man salvaba su vida, pero debido a la obsesión de Jonah, él no podía ver las cosas como eran. Es por eso que había terminado en este agujero. Jonah se rehusaba a decir que Spider-Man era un héroe. Su hijo era un héroe. Aquellos que se ponen máscaras no son diferentes al asesino de su esposa. Pasaría mucho tiempo antes de que John regresara a ver a su padre. Mientras Jonah regresaba a su celda en ese día, tuvo la oportunidad de conocer a una persona inesperada. Osborn había sido apresado también y tenía interés en hablar con Jonah. John volvería a ver a su padre algunas veces. En su última visita trajo a su nieto. El muchacho se llamaba Neil, rompiendo con la gran tradición de nombrar Jonah a todos los primogénitos. Jonah estaba furioso, pero no sabía por qué. Era el año 1977 cuando Osborn se acercó a la celda de Jonah. Él observaba cómo el hombre escribía sus memorias. Jonah seguía pensando que la gente debería saber lo que él sabe. Spider-Man es un criminal. Norman se reía de esto, y esta risa ofendía a Jonah. JJ creía que Osborn no tenía derecho a reírse. Después de todo, él era el Green Goblin. Norman argumentaba que él estaba trabajando en eso, pero no había venido aquí para molestar a Jonah, sino para darle una noticia. Aparentemente, Spider-Man había matado a la joven esposa de uno de sus antiguos empleados, Peter Parker. Y en este momento, JJ Jameson supo que él siempre tenía que cargar esta carga, el siempre estar en lo correcto. Un año después, Peter Parker recibiría una llamada. Del otro lado de la línea estaba JJ Jameson. Él estaba tratando de comunicarse con Peter hace bastante tiempo. Jonah solo quería ofrecerle sus condolencias y hacerle saber que todavía conocía a gente importante. Juntos podían ganar el apoyo público para ir en contra de esa amenaza. Peter no lo podía creer. Después de todo este tiempo, Jonah todavía pensaba que Spider-Man
era un criminal. Peter estaba derrotado. Jonah no podía dejar de lado su venganza y no podía comprender que en estos momentos Peter no podía lidiar con esto. Spider-Man no fue quien mató a su esposa y lo único que esperaba de Jonah es que sea más comprensivo, pero el hombre no podía hacer eso. Él seguía culpando a Spider-Man de todo. Esto decepcionaba a Peter. Pensaba que Jonah había cambiado en prisión. Después de todo, Parker siempre había creído que JJ Jameson era mejor que lo que es ahora. Llega el año 1992. Jonah ha sido obligado a participar en un grupo de apoyo. Incluso Norman Osborn está aquí. Por su buen comportamiento y gracias a los avances que ha hecho en este grupo, en una semana le darán libertad. No obstante, a pesar de haber visto todo eso, Jonah seguía creyendo que este grupo no servía. Él seguía pensando que aquellos hombres que usaban máscaras, por más que se llamaran héroes, solo eran criminales. Así como todos los hombres sentados en estas bancas, todos fueron arrestados por superhéroes. En ese momento, la psicóloga que dirigía el grupo interrumpió a Jonah. Quizás todos estos hombres hayan sido arrestados por superhéroes, pero Jonah es el único que está aquí por su propia culpa. Él atacó a Spider-Man, a pesar de que él nunca le hizo nada realmente a Jonah. Según la doctora, el único que podía sacar a Jonah de la cárcel era él mismo. Solo tenía que empezar a hablar, empezar a mejorar, abrirse al tratamiento. Pero Jonah no pensaba eso. Él había criado a su hijo para sentir responsabilidad por sus actos, y de la misma manera vivía él. Ganara o perdiera, era su culpa. Y gracias a este pensamiento, Jonah desperdició toda su vida en este agujero. En el año 1995, la doctora Carroll se encontró con Jonah para darle una noticia. Norman Osborn había muerto. Cuando estaban presos, ambos eran amigos, y Norman había dejado instrucciones en su testamento para entregarle un sobre a Jonah. Norman había muerto de un ataque cardíaco. Lo encontraron en un almacén lleno de sus antiguos artilugios. Él había recaído y la doctora se sentía culpable. Al final su trabajo no sirvió para nada. Ella pensaba que Norman había cambiado, pero no lo hizo realmente. Por su parte, Jonah pensaba de una manera distinta. A veces las personas se rodean de su pasado, ya sea bueno o malo, especialmente cuando eres anciano y lo único que te queda es el pasado. Lo mismo le estaba pasando a JJ. Él se había aferrado a este manuscrito, a sus memorias. Durante toda su vida, JJ Jameson solo buscaba la verdad, pero cuando dejó de ser reportero y se convirtió en el editor, todo empezó a tratarse de su opinión, en lo que él veía como la verdad, sobre la ciudad, sobre Spider-Man, sobre sí mismo. Y eso es lo que lo ha llevado a pasar toda su vida en este lugar. Pero aquí pudo buscar a su verdadero yo. Sin embargo, ahora se encuentra solo y él necesita que otros sepan la verdad. Llegó el año 2001. Jonah quedó en libertad. Lo único que tenía en sus manos eran sus viejas ropas y la carta que Norman Osborn le había dejado. Una dirección estaba dentro del sobre. Cuando llegó a ese lugar, Jonah descubrió una nueva oportunidad. Norman le había dejado un pequeño regalo. Quizás JJ es una persona egoísta, quizás esté testarudo, quizás se enoja demasiado rápido, pero sobre todas las cosas, él siempre ha sido un buen hombre y ahora recae sobre él el trabajo de arreglar sus errores. Jonah se convierte en un superhéroe y el primer paso para arreglar sus errores era detener al Escorpión una vez más. Jonah siempre recordó la llamada que tuvo con Peter Parker. A pesar de que él era un hombre que lo perdió todo, aún seguía adelante. Jonah lo admira por eso. Peter estaba en lo cierto. Spider-Man era solo un hombre, pero se había convertido en la fuente de las pesadillas de JJ. Y en vez de vivir su vida, JJ se la pasó persiguiéndolo. Pero ahora era el momento de vivir. Esta confrontación contra Scorpion iba a ser el primer paso. Jameson siempre se dijo a sí mismo que cuando saliera de prisión arreglaría todos sus errores. La mejor manera de rectificarse era acabar con el villano que él mismo había creado. Todas las víctimas de Scorpion eran víctimas de Jameson. Sus manos seguían manchadas de sangre. Scorpion admiraba los actos que Jonah estaba haciendo en estos momentos. Tranquilamente el anciano pudo haber acabado con su vida en prisión, pero decidió salir y luchar como un hombre. Pero ahora es momento de que muera como un mártir. Sin embargo, Jonah no estaba haciendo esto para buscar una muerte rápida. Lo único que él quiso siempre es que la gente lo escuchara, solo que en el camino olvidó qué es lo que tenía que decir. Y fue esa la razón por la cual escribió el libro que escribió. Su mensaje final era: lo lamento. La batalla contra Scorpion había probado ser demasiado para él. A pesar de haberlo derrotado, el cuerpo de Jonah era el de un anciano después de todo. El paro cardíaco no se hizo esperar. Al funeral de JJ no asistieron muchas personas. A la distancia, Peter Parker le daba un adiós a quien alguna vez fue su jefe. Pero en ese día, Peter se encontró con alguien que no esperaba. El clon de Gwen, quien ahora se hacía llamar Helen. Ella no pensaba venir a este lugar, pero ella estaba trabajando con Jonah antes de que muriera. Después de que Ben y ella se separaran, la mujer buscó trabajo en la prisión, acercarse a aquellos que fueron afectados por los superhéroes. La mujer dedicó su vida en trabajar con aquellos que se habían obsesionado con Spider-Man. Peter solo quería saber una cosa: si es que había funcionado. Según Helen, al final parece que sí. Ella había logrado imprimir las memorias de JJ Jameson,
para que sus palabras llegaran a todas las personas, cumpliendo así el deseo de Jonah. Porque el periodista quería que Spider-Man leyera este libro. Peter argumenta que él ya no era Spider-Man, pero Gwen conoce demasiado a Peter. Él ha estado atrapado en la misma red en la que Jonah había estado atrapado. Muy bien amigos, así culmina este one shot de Life Story. En primer lugar, la historia de Jonah es bastante triste. A pesar de haber estado en la cárcel todo ese tiempo, él seguía con lo mismo, que Spider-Man era el culpable, Spider-Man es la amenaza. Sin embargo, conforme los años avanzaron, Jonah llegó a descubrir que estaba obsesionado con el personaje. No podía dejar de pensar en él, incluso cuando supo que Peter había perdido a su esposa. Esta obsesión hizo que Jonah alejara a todas las personas de su vida, incluyendo a su hijo. Pero finalmente, Jonah llega a comprender que estaba haciendo todo mal y pretende dedicar su vida a arreglar sus errores. Pero, a pesar de que quería hacer las cosas bien, el corazón ya no le daba más. Muy triste la muerte de Jonah. Ahora cabe resaltar que este capítulo responde a una de las interrogantes de la serie principal. ¿Qué había pasado con Gwen? O hablando más específicamente, con el clon de Gwen. Supuestamente estaba casada con Ben, el clon de Peter, pero luego cuando lo volvimos a ver en la serie principal, Gwen ya no estaba. La respuesta es que se separó de él y se volvió una psicóloga y empezó a trabajar con los presos, bajo otro nombre. Me gusta que hayan respondido estas interrogantes que muchos teníamos. Ahora la pregunta es si Chip Zdarsky nos dará más sobre este universo. Espero que sí, porque es bastante interesante. Por lo menos faltaría una historia adicional para contarnos qué tal le fue a Miles Morales después de que Peter falleció. Pero no sé muchachos, díganme ustedes qué opinan de esta historia, déjenlo en los comentarios y por el momento hemos llegado al final. Han estado viendo Naughty Friki TV, muchísimas gracias por la preferencia.